Imagínate ser una joven promesa de la industria musical, alcanzando el punto más alto de toda tu carrera y que de la noche a la mañana tu nombre cobre aún mayor notoriedad, pero no por las razones que esperabas. En el video de hoy les hablaré sobre David, D4BD como lo quieran llamar, que últimamente su nombre ha dado mucho de qué hablar, pues este ha sido acusado de cosas demasiado graves, como el asesinato de una menor de edad y de ser un pedófilo. Pero antes de todo, ¿quién es David? David Anthony Burke, o mejor conocido como David, es un joven de 21 años proveniente de Texas, Estados Unidos, y a comparación de muchos artistas, este tuvo un inicio muy peculiar, pues David ni siquiera quería ser un cantante al inicio. Su mayor sueño era ser jugador profesional de Fortnite, pues este era demasiado bueno en el juego. Empezó subiendo clips de sus jugadas a YouTube con música de fondo, pero el problema era que la mayoría de las canciones que utilizaban eran reclamadas por copyright, haciendo que él no pueda monetizar sus videos e incluso borrando muchos de ellos debido a esto. Y es aquí en donde su madre le dio la grandiosa idea de empezar a hacer su propia música, pues David tenía la voz y talento para poder hacer esto. Y es aquí donde con un simple micrófono barato, su celular y un espacio muy pequeño en su armario crearía su primera canción llamada Runaway, que sería usada por él en sus videos. Muchas de sus canciones serían usadas y reconocidas por muchos jugadores de Fortnite, haciendo que este haga un nombre dentro de esta comunidad. Pues con el tiempo y gracias a TikTok sacaría muchos de sus temas más conocidos como Here With Me, Romantic Homicide, Remember Me y Feel It. Estas canciones llegarían a oídos de todo el mundo, haciendo que su carrera artística crezca de una manera demasiado rápida, pues este llenaría conciertos, participaría en muchos eventos y colaboraría con muchas marcas y producciones de películas. El sueño de todo artista. David estaba viviendo el sueño de muchos en carne propia, y como se dieron cuenta, David tenía una vida y carrera asegurada, pero lamentablemente todo esto se fue a la mierda. El 8 de septiembre del 2025, en un depósito de vehículos ubicado en Los Ángeles, mucha gente reportó un olor putrefacto proveniente de un carro. Obviamente, la policía fue enviada de inmediato, y es aquí en donde encontraron restos de un cuerpo en la maletera de este vehículo, que era un Tesla a nombre de David. Los restos del cuerpo que fueron encontrados eran totalmente irreconocibles, pues este se encontraba en un estado de descomposición muy pero muy avanzado. Y una semana después, el 16 de septiembre, fueron reconocidos como Celeste Rivas Hernández, de tan solo 15 años. Obviamente todo esto puso a David como el principal sospechoso, porque como ya mencioné, el carro estaba a nombre de él, pero algo no cuadraba, ya que cuando se encontró a Celeste, David se encontraba en un tour por Norteamérica y Europa, llevando fuera del país aproximadamente 1 o 2 meses antes de que el cuerpo fuese encontrado, y esto hizo que David sea libre de culpa, por así decirlo, porque como ya dije, David ni siquiera se encontraba en el país en ese momento. Al enterarse de esto, él dijo que su vehículo había sido robado hace mucho tiempo y que no tenía idea de quién era Celeste. También mandó fuerzas a la familia de la víctima, prometiendo colaborar con la policía al terminar sus conciertos para encontrar al culpable. Y es aquí en donde el internet tomó cartas en el asunto y encontraron varias cosas que relacionaban a David con Celeste. La última vez que Celeste fue vista por su familia fue el 5 de abril del 2025 a la edad de los 13 años. Pero esta no sería la primera vez que esto pasaba, pues ella tenía la costumbre de escaparse de casa cada vez que tenían problemas familiares, así que esto no era algo tan, fuera de lo común. Se dice que se había escapado de la casa más de 3 veces, siendo la cuarta que fue vista por última vez. Obviamente mucha gente que conocía a Celeste empezaron a buscarla y reportaron por ella a la policía, pues ella no había vuelto en mucho tiempo, algo raro, ya que como dije, ella siempre volvía después de unos días, haciendo que su madre y amigos empiezan a publicar cosas para poder encontrarla. Pero la gente notó algo muy clave en una de las publicaciones de su madre, pues esta mencionaba que su hija salía con un tal David. Y aquí es donde las sospechas empezaron a crecer mucho más, pues muchos amigos y gente cercana que conocían a Celeste empezaron a sacar muchas cosas a la luz, en donde ellos sabían que David tenía una relación secreta con esta menor de edad, pues se les había visto juntos en varias publicaciones de la cuenta de Celeste que actualmente no existe, en donde evidentemente se le podía ver a David junto a ella de una manera muy romántica, por así decirlo. Incluso hay gente que dice que David, al momento de acabar con la vida de Celeste, agarró el celular de ella y borró todas sus redes sociales. También mencionar que David hablaba mucho sobre ella en su servidor de Discord, pues muchos de sus seguidores sabían que él y Celeste eran muy cercanos. Incluso se les pudo ver juntos en una transmisión de David en donde Celeste soltó un comentario que no debería de haber dicho, haciendo que David tenga que apagar stream y decirle a sus moderadores que eliminen todo. That's controversial. It's controversial of raping kids. Really good. Okay, It's been a good one. Bye. Bye, guys. Mwah, 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 mwah. Oh my. Delete everything. Delete everything. Everything goes. Everything goes. Everything. We need to delete this. Maz, can we delete all VODs? And then as soon as the stream ends, delete the stream too? Can we delete?
También se hizo pública una imagen en donde supuestamente David les está pagando a los amigos de Celeste para que no digan nada sobre su relación, y digamos que tampoco lo intentó ocultar tanto, pues en un comentario de sus TikToks mencionó a Celeste en donde un fan decía adóptame, y responde mencionando a Celeste y diciendo deberíamos, o sea, como si fueran la mamá y el papá y tuvieran que adoptar a y así empezaron a salir un montón de pruebas de que Celeste era muy cercano a David. Y pues bien, algo curioso que muchos notaron es que en varios de los videoclips de David, siempre intenta que la actriz tenga los mismos rasgos físicos que Celeste, pues obviamente él no puede ponerla a ella siendo menor de edad. Y bueno, tal vez podría ser una coincidencia, ¿verdad? Sí y no, pues muchos afirman que él tiene una obsesión gigante con Celeste, y la verdad yo creo que parte de esto es cierto, pues muy aparte de intentar encontrar gente parecida a Celeste para sus videoclips, algo que muchos notaron es que siempre acostumbraba a publicar o anunciar algo en la misma fecha de cumpleaños que Celeste, haciendo que todo esto sea aún más raro. Y algo aún más turbio es el hecho de que muchos notaron que David siempre termina acabando con la vida de las protagonistas de sus videoclips, de alguna manera haciendo referencias al asesinato de Celeste, pues como ya mencioné, las actrices tienen mucho parecido a ella, y uno de los que se dio de hablar demasiado fue en donde ponían un cuerpo en la cajuela de un carro, siendo esto muy irónico por parte suya, haciendo que muchos afirmen que este tipo es un psicópata y que tenía planeado esto desde hace mucho tiempo. Y bien, esto podría ser cierto o podría ser una coincidencia muy acertada, pues el hecho de que las actrices sean muy parecidas y que termine acabando con sus vidas en estos videos, y además de que publique gran parte de las cosas que anuncia en la fecha de su cumpleaños, hace que todo esto tenga mucho sentido. Aún así, no seguro de esto, la gente quería saber más y más, y es aquí en donde muchos afirmaban que incluso se delataba a sí mismo en las letras de sus canciones, pues en la letra de su canción con más visitas dice: en el fondo de mi mente yo te maté y ni siquiera me arrepiento, no puedo creer que lo dije, e incluso mencionaba el nombre de Celeste en otra canción. Y si bien esto no afirma que él lo hizo, aunque sí es algo muy raro y sospechoso, no es algo que lo puedan culpar, ya que la policía considera esto como coincidencia, aunque lo que sí estaba confirmado era que Celeste tenía una relación con David, pero aún no se podía confirmar quién era el autor del crimen, pues como mencioné antes, David ni siquiera se encontraba en la ciudad cuando la policía encontró el cuerpo, obviamente haciendo que David en su momento pase desapercibido por la policía. Conforme el caso avanzaba, la policía seguía encontrando pistas sobre la muerte de Celeste, en donde el nombre de David era mencionado más y más. Por ejemplo, en este tweet se puede ver que el mismo Tesla en donde encontraron el cuerpo de Celeste fue visto frente a una de las propiedades de David, gracias a imágenes de Google Maps. La gente supo esto ya que en esta casa él realizaba sus streams y publicaba fotos. Y para hacer esto mucho peor, la policía sospechaba que Celeste había sido asesinada dentro de esta, y no poco después salió otro informe en donde David se había mudado de esta casa tras todo esto, haciendo que esto sea aún más sospechoso. Y algo que no mencioné fue que David en ningún momento fue detenido, ni siquiera por más de que ya era un hecho de que él salía con una menor de edad, y mucha gente investigando dieron con esta entrevista en donde David salió a decir algo muy raro, teniendo en cuenta con lo que pasó después. And I had the idea to kind of make this first music video introduce a character that I had been kind of ideating for a really long time. That's why you see him with the blindfold and the bloody shirt aesthetic and the bow tie. I'm really big into anime and I'm really big into manga. And I wanted to make my own manga series at one point, and I was writing a lot of poems and writing a lot of things for it. And a big part of that manga was an evil version of me named Itami, which means pain in Japanese. And he wears his blindfold and he's basically an agent of chaos and kind of my alter ego. And the story of the manga went like I was a detective and there was an evil version of myself that would kind of come out at random moments, and he would commit the crimes that I would have to solve as the detective. So like when I was as the detective, I'd be like solving murders that I'm committing myself. La verdad, con todo lo que sabemos ahorita, es más que obvio, por así decirlo, que David tuvo algo que ver con la muerte de Celeste, pero tampoco era algo en lo que la policía se podía confiar mucho, pues esto no era una prueba suficiente para dar con el asesino. Y como bien dicen, el inocente es inocente hasta que se demuestra lo contrario, o algo así. Y así fue durante muchos meses. Mientras él estaba libre, mucha gente seguía insistiendo que él era el culpable, hasta que por fin, después de tanto tiempo de espera, nos dieron una actualización sobre el caso. David por fin había sido arrestado y acusado como posible culpable. Es decir, que a pesar de todo lo que sabíamos, aún no era considerado culpable por la ley, sino como un posible culpable del asesinato. Y yo no sé la verdad que les tomó tanto tiempo arrestar,
arrestarlo y considerarlo siquiera culpable. Pero bueno, después de tiempo fue arrestado y mientras esto pasaba, la policía seguía acumulando pruebas que demuestren que él fue el culpable, y no mucho tiempo después de esto nos informaban que oficialmente David estaba siendo acusado como el asesino de Celeste, ya que tras tantos meses de investigación la policía por fin había dado con la suficiente evidencia para culpar a David como el asesino. Y a la par de esto también salieron a decirnos la razón por la cual David había supuestamente acabado con Celeste. Today I am announcing the charges against David Anthony Burke, the musician known as David, spelled D4VD, in connection with the brutal and horrific murder of Celeste, a 14-year-old at that time. And there are 3 sets of charges that have been brought. The first-degree murder with special circumstances, and again, those special circumstances are lying in wait. That Celeste went to Mr. Burke's home on the night of April 23rd, 2025, as alleged in the complaint, at his invitation, and again, was not heard from again. The second is a special circumstance being that this murder was committed for financial gain. As the evidence will show in court, the financial gain was for Mr. Burke to maintain his very lucrative musical career that Celeste was threatening on that particular night. Y no poco después de esto se dio un informe en donde se podía ver a David en un estado como de shock, por así decirlo, ya que si te das cuenta tiene la cara como de alguien que sabe lo que hizo, alguien que sabe que acaba de arruinar su vida para siempre. Y con esta imagen también nos daban a entender que él se había declarado inocente y que su abogado y él tenían las pruebas suficientes para demostrarlo. Y aparte de esto también pedían un juicio preliminar, que no es como un juicio final en sí, sino como un juicio para dar las pruebas de que él es inocente. Aparte de esto, también sabemos que la juez dijo que tenían 40 terabytes de evidencia en contra de David, lo cual hacía que sea muy complicado de defender. Y para empeorar las cosas, días después de esto se encontró que David tenía una cantidad inmensa de CP en su celular, en donde muchos videos e imágenes de este fueron de Celeste con él. O sea, todo se volvió aún más jodido para David. Y no se sabe si este compraba contenido o lo hacía por su cuenta, pues Celeste aparentemente no era la única que se encontraba en estos archivos. Y poco después de esto también nos revelaron la autopsia oficial de Celeste, que mejor les dejaré leer lo que se sabe. Para muchos de sus admiradores esto era muy difícil de creer, pues David no se mostraba como el tipo de persona que hacía esto, de hecho todo lo contrario. Y poco después de esto la policía encontró que en las compras recientes de David, este había comprado una motosierra con la que presuntamente este desmembró a Celeste. Aparte de esto encontraron ADN de la víctima en su garaje, que es donde se cree que David acabó con la vida de ella, haciendo que todo esto sea aún más difícil para David de probar que es inocente supuestamente. Y bueno, a la fecha de hoy el caso se sigue aplazando más y más, pues cada día recolectan aún más pruebas en contra de él, al igual que él para probar su inocencia, haciendo que tengan que posponer las fechas de juicio. Mientras tanto, David se encuentra encerrado sin acceso a su dinero, sin acceso a visitas, sin acceso a redes sociales o nada por el estilo, simplemente está encerrado. Y tampoco se sabe cuándo será el juicio final para determinar si él es culpable o no. Sinceramente, el final de David es muy triste. Pasó de no tener nada a tenerlo todo. Vivió en carne propia el sueño que muchos artistas quisieran tener, pues este colaboró con muchas marcas de alto valor. El tipo estaba en lo más alto de su carrera y era una de las promesas de la música, pues todo el mundo lo amaba y sus canciones estaban pegadas por todo el internet. Y lamentablemente todo esto se fue a la mierda de la noche a la mañana. Lo que comenzó como un sueño de ser un jugador de Fortnite terminó en siendo una de las mejores voces que tuvimos en los últimos años, porque para ser sinceros, él cantaba demasiado bien. Su último tema fue el himno oficial de Fortnite, en donde habían rumores de que saldría su propia skin en el juego. También tenía muchas colaboraciones con artistas de alto valor, al igual que muchas marcas y producciones de películas. Como se dieron cuenta, él estaba cumpliendo sus sueños a muy temprana edad. Su carrera empezó con Fortnite y terminó con Fortnite. A la fecha que hago este video aún no se dan por hecho los cargos, pues el juicio sigue siendo posponido. Cuando se dé más información sobre el tema haré otra parte. Por ahora déjenme saber qué opinan ustedes sobre el caso y si hay algunas cosas que no mencioné. No olvides seguirme en Instagram y en Kik y eso, chao.